componente importante de la inflación que está afectando a la República Dominicana, que al mes de febrero llegó a 9%, específicamente 8.98%, pero ya se puede redondear 9%, y obviamente ante esta variación tan significativa de precios, es lógico entender ese interés de parte del gobierno, por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, de enfrentar la inflación. Y obviamente habría que descomponer la inflación, que tiene que ver directamente con elementos importados, con la inflación que tiene que ver con elementos domésticos. Con relación a la inflación importada, nuestro principal socio comercial publicó en estos días la inflación al mes de febrero y fue de 7.9%. Esa inflación de 7.9% obviamente que ya amerita la necesaria, el necesario ajuste en la tasa de interés. La tasa de interés de política monetaria de la Reserva Federal es la tasa de interés de los fondos federales, que es la tasa a la que se prestan los bancos overnight, es decir, en el muy corto plazo, el exceso de liquidez. Y esa tasa de interés ayuda a mantener, digamos, referenciadas a ella el resto de las tasas, el resto de la tasa activa, el resto de la tasa pasiva. Así que esa es la tasa de interés más importante. Pues esta semana, ante lo que es el aumento de la tasa de inflación en los Estados Unidos ya a 7.9%, pues la Reserva Federal, específicamente la Reserva Federal de Jerome Powell, decidió aumentar la tasa de interés. Y algo que nosotros ya habíamos señalado, que se iba a incrementar en alrededor de 1/4 de punto porcentual. Un punto porcentual son 100 puntos básicos, es decir, que se incrementó en 25 puntos básicos la tasa de interés. Estaba entre 0 y 0.25, ahora va a estar entre 0.25 y 0.50. La tasa de interés que se utiliza para definir la política monetaria en los Estados Unidos. ¿Y por qué el Banco Central toma esto? Porque ya se sabe que primero la tasa de inflación no es transitoria, como se había señalado y se pensaba anteriormente, porque se pensaba que únicamente estaba vinculado con elementos relacionados con choque de oferta provocado por la pandemia. Es decir, cuando usted tiene una pandemia que afecta a la oferta y afecta a la demanda, pero la recuperación de la demanda es más acelerada que la de la oferta, entonces usted tiene como resultado un proceso inflacionario. Pero se pensaba que tan pronto la oferta comenzara a recuperarse, pues eso iba a desaparecer. Y era un buen argumento. ¿Qué ha sucedido? Que se ha recalentado el mercado laboral de los Estados Unidos a tal punto que la tasa de desocupación ahora está en 3.8%, cuando estaba en pleno empleo, ya una situación que se podía considerar donde no había una persona que no pudiera conseguir un empleo rápido en los Estados Unidos antes de la pandemia, está a 3.5%, es decir, que ya la desocupación en los Estados Unidos pues se acerca a la tasa de pleno empleo. Ante esto, y pues lo que se está observando es un aumento de los salarios que está presionando por el lado de los costos la tasa de inflación, entonces no cabe otra alternativa que no sea el ajuste de la tasa de interés. Entonces ahí se ve cómo las autoridades monetarias decidieron ya decir, bueno, esto que decíamos antes de que la tasa de inflación era transitoria y que estaba vinculado únicamente con los choques de oferta, ya no es así, porque vemos que el mercado laboral está bien apretado, está caliente, está generando un excesivo crecimiento de los salarios, y ese excesivo crecimiento de los salarios presiona a través de la estructura de costos, presiona la tasa de inflación. Y para enfrentar esto, entonces se necesita elementos que reduzcan el consumo y la inversión. ¿Y cuál es ese elemento clave? La tasa de interés. Y por eso están aumentando las tasas de interés en los Estados Unidos. Este aumento, que es 25 puntos básicos, no va a ser el único. Se estima que de aquí a final de este año terminaría en 1.875, es decir, que habría 6 otros incrementos de 1/4 de punto porcentual. Claro, eso no significa que los 6 van a ser de 1/4 de punto porcentual. Pudiera ser que algunos, dependiendo de los datos que vayan llegando con relación a la inflación, pudiera ser de 50 puntos básicos o pudiera ser de 25. Ya se verá. Lo que sí es importante es que se tiene previsto que va a seguir aumentando la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos hasta colocarla en 1.875. Y para el año 2023 se estima 3 nuevos incrementos de tasa de interés, de tal forma que se coloque en alrededor de 2.75. 2.75% sería el entorno en el cual se colocaría la tasa de interés de los Estados Unidos. Y los ajustes van a depender de la reacción de la inflación. Si la inflación reacciona rápidamente,
disminuyendo, pues entonces uno pudiera pensar que quizás no sea necesario llevarla hasta 2.75% a finales del año 2023. Pero si es lento la reacción, pues no cabe duda de que efectivamente será necesario hacer ese ajuste de tasa de interés. El mercado de valores reaccionó positivamente. Tan pronto se supo la noticia, los 2 siguientes días tuvo reacción muy positiva. Específicamente el día justamente de la noticia, el Dow Jones avanzó casi 519 puntos, una variación de 1.6%. El S&P 500 subió 2.2% y el Nasdaq se incrementó en 3.8%. Y el día justamente después también registró variaciones positivas. Y algo que sí es importante, la tasa de rendimiento de los bonos se incrementó. La tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que es también una tasa de referencia, se incrementó a casi 2.2%. Casi 2.2% se incrementó y eso es el reflejo de los 25 puntos básicos que se ha incrementado. ¿Qué implica eso para la República Dominicana? Bueno, una lucha contra la inflación significa menor inflación importada. Eso es positivo para la República Dominicana porque recuerden, como les señalé, que se está luchando para enfrentar la inflación, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, pero un componente importante de la inflación que nos está impactando, que ya es 9% el mes de febrero, ese 9%, cuando usted lo decompone, más de la mitad se explica por inflación importada. Si hay una política en nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, de enfrentar la inflación, aumentando las tasas de interés, quitándole presión al mercado laboral, quitándole presión a través del consumo, quitándole presión a través de la demanda de inversión, pues entonces esto hace que cuando nosotros importemos productos de los Estados Unidos vengan con una menor variación de precios. Y si hay una menor variación de precios, para la República Dominicana eso es positivo. Claro, economía no hay nada gratis. Eso significa que algo tenemos que pagar a cambio y que es un menor ritmo de crecimiento. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos de tener una política monetaria en la cual ahora vamos a tener una mayor tasa de interés, por ejemplo, a final de año ese 1.875 cuando era casi 0%, pues al quitarle presión al consumo, a quitarle presión a la demanda, significa menor ritmo de crecimiento. Y ustedes recuerdan que cuando la República Dominicana, o cuando los Estados Unidos crece en un punto porcentual, la República Dominicana crece casi 2 puntos porcentuales. Así que ese es el precio que vamos a tener que pagar con esa política monetaria más restrictiva de los Estados Unidos, que apretará su mercado, la demanda de mano de obra y por lo tanto hará que el mercado laboral quite presión a los salarios. Ante esa situación es lógico pensar que República Dominicana, por el lado del crecimiento, va a tener un impacto negativo, pero por el lado de la inflación, al reducirse la inflación en los Estados Unidos, va a tener un impacto positivo. Si quieren algo más de detalle, pueden entrar en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com y ahí van a encontrar una entrada. La Reserva Federal comienza su lucha contra la inflación. Pueden entrar ahí y van a ver más detalles con relación a este tan importante tema para la República Dominicana. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.